cambiado esta lámpara y ahora en vez de amarilla estamos blanca. Yo creo que han acertado un poquito, ¿no? De todas formas, para las fotos no nos viene bien. Pero bueno, vamos a empezar, ¿sí? No sé si hay alguien seguramente que irán entrando, pero bueno, que luego hay muchas preguntas y ya sabemos lo que nos pasa. Bien, muchísimas gracias a todos y a todos por estar aquí. Está la sala muy concurrida también en esta tercera tertulia, en la tertulia del ser espiritual. ¿Cuál es la cara oscura de la personalidad según Jung? Sombra y conciencia. Precisamente Sombra y conciencia es un título muy parecido al libro que acabas de editar. ¡Enhorabuena! Gracias. Enhorabuena. José Antonio Delgado González, escritor, licenciado en Ciencias Ambientales y graduado en Psicología por la UNED, estudioso de la psicología analítica, terapeuta de orientación junguiana. Guillermo Laera Fortaleza, bienvenido. Psiquiatra, profesor doctor en psiquiatría y psicología médica en la Universidad de Alcalá. Y Rafael Millán, otro gran amigo, psicólogo, terapeuta y doctor en sufismo de la Tariqa Naqshbandi. Muy bien, gracias por venir de nuevo. Y hay otro junguiano en la sala, gran amigo, Enrique, gracias por estar aquí. Y estamos buscando de oídos. ¿Quién hablará primero? Sí, Guillermo, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a José Antonio y a ustedes por la asistencia. La verdad es que yo creo que viene gente muy interesante y intentaré ser breve para dar tiempo al debate, a la tertulia, que a veces es lo más interesante de todo, ¿no? La verdad es que bueno, es un auténtico placer para mí participar en la presentación de este libro de José Antonio Delgado, Cómo integrar tu sombra. Me parece un libro, desde que lo leí, fascinante, que aborda uno de los temas que considero esenciales de quizá el que más, no sé, esto es difícil, ¿no? Pero uno muy esencial del ser humano, que es la oscuridad que habita en nosotros, identificarla, reconocerla y gestionarla, ¿no? Pero para empezar, a lo mejor es un poco sorprendente, porque a lo mejor uno espera que uno se ponga a teorizar y tal, pero voy a hablar de mi hijo Javier, que tiene 3 años de edad. Se lo estaba comentando que ahora voy a tener otro esta semana, pero tengo uno de 3. Hace 6 meses, a lo mejor te es familiar esta experiencia, su madre, mi mujer y yo advertimos en sus monólogos y peroratas mientras jugaba vaqueros y mosqueteros que aparecía un personaje nuevo. De repente le oíamos la palabra Bulu, y de hecho hablaba con él. Hola Bulu. Nos llamó la atención el nombre. Pronto conocimos su esencia. Bulu hacía cosas malas. Cuando Javier se comía escondidas una chocolatina y aparecía, por ejemplo, la envoltura en el suelo, Javier decía con cara de bueno, con total sinceridad, pero con sus retones de chocolate en los labios: no he sido yo, ha sido Bulu. Los lunes, por ejemplo, Bulu no quería ir al cole, y Bulu a veces piensa que todos los juguetes deben ser suyos. Por ejemplo, en Navidad los Reyes le trajeron carbón a Bulu, pero en cambio a Javier le trajeron el fuerte Playmobil, que es lo que él deseaba. Claro, más tarde, cuando le dijimos que esperábamos un hermano para él, pues nos dijo que él iba a querer mucho a su hermanito, pero que Bulu le haría cosquillas, no le dejaría dormir y le quitaría los juguetes. Claro, pero Javier no va a hacer eso, ¿verdad? Y dijo: no, es Bulu. Pero un día, hace poco, nos sorprendió con una noticia. De verdad que fue como... Dijo: Bulu, mamá, papá, Bulu es mi hermano mellizo. Dijo con naturalidad: es como yo. Dijo sorprendido. Y así estamos ahora. La semana que viene nacerá Pablo, y los mellizos, Javier y Bulu, esperan su llegada. El proceso de integración de la sombra ha comenzado, ¿no? Esa sería un poco la idea. Claro, el libro de José Antonio describe y explica el proceso de la toma de conciencia de ese mellizo oscuro que tenemos todos, ¿no? Mi hijo y todos nosotros. El proceso que disuelve la identificación con la máscara, es decir, la personalidad que queremos ser para los demás, que expande nuestro campo de visión y nos permite integrar al otro, a un otro que no necesariamente es idealizado. Porque este proceso que ya ha empezado mi hijo Javier con su amigo imaginario aún
no lo hemos acabado nosotros con nuestra propia oscuridad. Expongo a continuación algunos ejemplos y reflexiones a vuela pluma que me han surgido cuando leía este estupendo libro que os recomiendo. 1. Lo paranoico. Para quien no la conozca, os recomiendo muchísimo una obra maestra de la etapa mexicana de Luis Buñuel, que ya sabéis que se exilió y estuvo muchos años en México y luego regresó a Francia y a España, y tiene una magnífica película que se llama Él. No sé si la habéis visto, veo caras de asentimiento. Bueno, para quien no lo haya visto, el protagonista es Francisco Galván, un joven, un galán, soltero, religioso, de buena posición social, virgen, y un jueves santo en la iglesia. Es un hombre muy fiel a las costumbres y a los preceptos de la religión católica. Durante la ceremonia del lavado de pies, y nada es gratuito en Buñuel, el lavado de pies, el lavatorio, su mirada divaga entre los fieles hasta que bruscamente se detiene en los sensuales pies de Gloria. A partir de ese momento, si lo habéis visto, ya sabéis, se enajena, se enamora profundamente, la busca, la enamora, y a pesar de que es la novia de su mejor amigo. Pero eso no es un obstáculo. El amor que parece nacido de la locura no para nunca, y los celos patológicos de Francisco condicionan un trágico final que no os voy a decir. Bueno, Francisco es un ser puro, una encarnación del caballero español honorable, limpio, recto. Por ejemplo, en la noche de bodas le pregunta a su esposa: hombre, mujer, ¿algún defecto tendré? Y ella le responde: pues mira, ya que lo dices, sí, a veces eres muy severo y siempre piensas que llevas la razón. En ese momento Francisco entra en cólera y le dice: soy un hombre humilde y reconozco mis defectos, pero ese es el último que señalaría. Ese hombre que tiene una imagen enaltecida de sí mismo, una máscara perfecta, es, según vemos en su libro, según vemos en la película, un celoso patológico capaz de matar. Y lo explica José Antonio en su libro, abro comillas: en lugar de iluminar sus oscuridades, busca en el otro la proyección de su propia infamia. De manera que con la agresividad y el resentimiento de un yo herido, se dirige al adversario o enemigo y lo trata de aniquilar. En el protagonista de él aparece un tema interesante, que es la perversión. Los que seáis psicólogos y os interesará, ¿no? Francisco es, aparte de ser ese galán impoluto, es voyeur, fetichista, sádico, dentro de esa venerable fachada. Encapsula su sombra y su deseo sexual en oscuros objetos de deseo, como la película de Buñuel que hizo después, manteniéndose puro por lo demás. Después proyecta su sombra en el otro, en su mujer, un otro idealizado y luego demonizado. El que se cree puro ve monstruos a su alrededor. Pureza y paranoidismo van de la mano. 2. Existe la sombra individual, la sombra de Francisco, ¿no?, de este hombre, pero también la sombra cultural o nacional y la arquetípica. El nazismo es el gran objeto de estudio para quien albergue alguna esperanza en que la humanidad pueda sobrevivir, ¿no? Es el gran fenómeno histórico de la historia contemporánea. ¿Desde dónde se pudieron cometer todas esas maldades?, ¿no?, es la pregunta. Si nos desprendemos de las reconstrucciones post-hoc de la historia y de la humana dificultad de la víctima de comprender al verdugo, que lo podemos entender, nos podemos atrever a decir que esas maldades se cometieron desde la luz cegadora del bien. Los nazis, ejemplares padres de familia, sentidos patriotas, heridos por el humillante Tratado de Versalles, amantes de la cultura alemana, de su música, de sus mitos, querían limpiar definitivamente Europa y renacer en su historia. La luz cegadora del mito nacionalista que con tanto furor quiere el bien para los nuestros. Hay un libro maravilloso de un autor inglés que se llama Martin Amis, que se llama La flecha del tiempo, en el que el autor reconstruye la idea convencional del tiempo para explorar la naturaleza del pasado en una historia que empieza y se desarrolla y termina al revés. Es decir, empieza con la agonía del protagonista, un médico que participó en el Holocausto, y se desarrolla hacia atrás, es decir, rompe con sus amantes y luego se enamora de ellas, por ejemplo. Escapa de una culpa terrible hasta llegar a Auschwitz. O sea, es la vida de alguien como rebobinando hacia atrás. Llega un momento en el que aparece Auschwitz, donde las chimeneas succionan cenizas del cielo y milagrosamente las transforman en seres humanos, en judíos. ¿Vale? ¿Y dónde acaba esta novela? ¿Dónde acaba o empieza esta novela? Porque claro, como va hacia atrás,
en un campamento de verano en las montañas austriacas en el que unos niños exultantes, sanos, puros, vigorosos, cantan un himno heroico. Aparece el poder siniestro de lo bucólico, de lo naif, de lo ñoño. Lo malo que tiene la apoteosis del bien es que puede acabar matando a 6 millones de judíos. 3. En el fenómeno sectario omnipresente en nuestras vidas, esto lo digo rotundamente porque no es una cosa de la secta concreta, sino en nuestro día a día lo sectario está presente, se forja una identidad extendida. El individuo se siente parte de algo más grande, más potente, claro, luminoso, con límites muy definidos y generalmente guiados por un líder que le simplifica la representación de la realidad. Se sacraliza entonces esa representación esquemática de la realidad, donde se amplifica la pureza del grupo y se identifica, expulsa y extermina la amenaza. Esa amenaza que se expulsa es tan potente que a veces adopta figuras terribles. El enemigo, el extranjero, el bárbaro, el inhumano, el cerdo, el hereje, el anticristo, el vampiro, el loco. Yo que soy psiquiatra, pues soy muy sensible a este tema, el estigma del enfermo mental como sombra de la sociedad pura. Lucifer. Gracias a todos ellos, su existencia reafirma la bondad y la pureza del grupo. Nos calma designar a la maldad y a la locura con un sinfín de nombres, un catálogo que no les identifica a ellos, sino que nos identifica a nosotros, por oposición, los cuerdos, los nobles, los racionales, los buenos, los nuestros. Dice el libro de José Antonio, no solo el mal es generador de atrocidades, sino la identificación con el bien como valor absoluto acaba por conducir al mal que desea evitarse a todos. El fin justifica los medios, o matar en nombre de Dios. 4. Huyamos de los lugares apacibles y reconfortantes. Dice Mircea Eliade, maravilloso autor, las iniciaciones heroicas no son nunca familiares ni cívicas. No se hacen en la ciudad, sino en el bosque, entre la maleza. Los héroes viven en las cavernas, en lugares oscuros y húmedos, que nos remiten al momento del parto y la muerte, en general poco tranquilizadores y sosegados, porque los héroes tienen que estar preparados para la muerte y la resurrección. Los lugares apacibles o las familias impolutas suelen esconder monstruos. Dice Delgado también, el hombre común prefiere evitar cualquier consideración que le permita comprender que dentro de su psiquismo habita todo aquello que él más rechaza. Y entonces opera el tabú y el silencio. Los miembros de la familia comparten las mismas vulnerabilidades y tratan de sortear el peligro acordando no atender la zona problemática, tejiendo una red de silencios y mentiras compartidas. Pero bajo esa aparente perfección bulle el caldero de la ira, el resentimiento, el daño inexpresado, como se cita en el libro. Dios nos libre también, reflexión 5, Dios nos libre también de los padres demasiado buenos. Este capítulo me resultó especialmente sugerente, evocador, que con una fachada de bondad y belleza excedidas atraen y succionan a las personas allegadas, a los hijos. Y qué suerte, y yo, cada uno tiene su historia, pero yo he tenido esa suerte, poder tener padres buenos que permiten y favorecen el desarrollo de la personalidad total del hijo, con sus muertes y resurrecciones, que le permiten ser libre y, en último término, ser querido por ellos. Buena lección como hijo y como padre extraída de este libro. 6. Así también en la vida de cada uno. Por ejemplo, esto también es una historia personal, me reencontré hace 2 meses con un psiquiatra, a lo mejor conocéis alguno de vosotros, de cuando yo era, pequeñísimo, jovencísimo, cuando yo estudiaba medicina y me fascinaba la psiquiatría, y de repente encontré a Freud prácticamente, ¿no? Ese hombre era Freud, era Jung, bueno, pues me lo encontré, ese adolescente o joven, ¿no?, que idealizó al maestro, que pensó que ese maestro era admirable y sin mancha. Lo reencontré y al cabo de los años lo vi hecho, pues lo que se dice, un guiñapo, una ruina. Yo decía, este era el admirable, limitativo, inseguro, frágil, aferrándose a 2 muletas intelectuales para no caerse. Me decepcionó lo que me decía. Era como, ¿me estás diciendo esto? ¿Debe caerse el maestro? ¿O bien el adolescente, que ya no lo es, debe integrar la sombra del maestro y su propia sombra para por fin quererlo? Porque me di cuenta que no lo había querido. Acabando,
estamos ante un libro que se devora placenteramente. Yo lo leí 2 tardes y suscita continuamente la reflexión del lector. Tiene un claro fundamento junguiano, pero maneja con fluidez otras fuentes bibliográficas y creo que cita oportunamente desde la epopeya de Gilgamesh, la Odisea, San Juan, ¿no? San Juan de la Cruz, que hay un capítulo precioso, Nietzsche, Mircea Eliade o Rilke. ¿Cómo integrar tu sombra? Para si alguien dice, bueno, ¿de qué va este libro? ¿Dónde lo sitúo? ¿Qué analogía, qué autor análogo hay? A mí me recordó la aproximación de los magníficos libros de Joseph Campbell. Tratar de entender la psicología del ser humano de forma integral, en sus distintas dimensiones, no solo en la estrictamente racional. Explora, profundiza y divulga el arquetipo junguiano de la sombra y su efecto sobre el hombre contemporáneo. Se me ocurren muchas preguntas que hacerle al autor del libro para el debate, o a ustedes. Una es sobre el papel de la sombra en la religión y en el ateísmo, esas 2 luces pegadoras. Por un lado, la religión ha propiciado mucho el mito de la pureza, la absolución del pecado del hombre, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, las vírgenes arrobadas de Murillo del Prado, los santos sin tacha. Pero, entonces, me interesa cómo gestiona la religión el tema de la sombra, ¿no? Y José Antonio, como experto, seguro nos puede aportar. Pero, por otro lado, me interesa también cómo lo gestiona el ateísmo. El ateísmo a veces se puede instalar en la luz ilustrada, y considerar que lo que no está de acuerdo con su posición es algo impuro, contaminado, algo supersticioso, cargado de superchería. Entonces es algo digno de ser limpiado. ¿Cómo gestiona el ateísmo su propia sombra? ¿Es posible una creencia o un ateísmo que no sean absolutos y sean capaces de integrar al otro, que crean lo que crea? ¿O será tachado esto de relativismo cultural, de posmodernidad vacua? Otra pregunta en la misma dirección es sobre los caminos de la integración de la sombra. Uno que es el que propone José Antonio en el libro es la mística, como símbolo de la unificación de contrarios. Estoy ya acabando. Vía maravillosamente descrita por San Juan en La noche oscura del alma. Pero a mí se me ocurre que también hay un camino racional y científico del hombre para conseguir esta integración, ¿no? Frente al relato a veces exaltado y grandilocuente del mito, ofrecer un relato modesto, provisional, falsable, a veces contradictorio de la ciencia. A mí no me gusta la visión de la ciencia como algo sagrado, intocable, superior. Los auténticos científicos no son así. El conocimiento científico es provisional, es humilde. Si alguien ha aportado datos que refuten lo que yo aporto, yo me callo. O sea, lo científico es humilde, avanza por negación de sí mismo. Entonces, yo entiendo que a lo mejor podría haber un mandala, una tensión entre opuestos, en el que se integre este humilde conocimiento científico con las profundas e irracionales ansias del hombre de otorgarle significado a la realidad. ¿Hay mejor manera de reconocer las propias sombras e integrarlas de forma creativa? En resumen, somos seres híbridos, impuros, pero esforzados. Saberlo creo que puede cambiar nuestras vidas. Y el libro de José Antonio es un buen inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Me ha interesado mucho todo lo que has dicho, la verdad, empezando con el hijo, en el que hablábamos de que yo también soy padre y para mí esa es la principal fuente de aprendizaje psicológico y humano, a través de la experiencia de mis hijos, ¿no? Y viendo también mi propia infancia y cómo se desarrolla ese enfrentamiento con las sombras de los niños. Muy bonito también esto que dices, que viene en el libro, ¿no? Del hacer del bien un absoluto, ¿no? Cuando al final te planteas, ¿no?, el papel del ateísmo y de la religión como dos absolutos, ¿no? Cómo podría llegarse, ¿no?, a integrar eso sin caer en un relativismo cultural más o menos vacío, más o menos vago. Pues yo voy a decir algo que tal vez parezca una enormidad o una locura, si he escuchado a priori, ¿no? Para mí, lo que consigue eso sería precisamente el Islam. La esencia del Islam, como yo lo entiendo, es poner el absoluto como único absoluto, y hacer del absoluto lo absoluto y que nada pueda ocupar ese lugar. De hecho, el peor o el único pecado, por llamarlo así, aunque es una palabra extraña al universo musulmán, al imaginario musulmán, el único pecado o el peor pecado sería hacer
otro Dios, es decir, hacer un ídolo, que haya algo a lo que prestemos adoración, sea la ciencia, sea la nacionalidad, ¿no? Como hemos comentado, sea la propia personalidad, ¿no? Hacer un ídolo de cualquier cosa que no sea lo absoluto mismo, ¿no? La divinidad misma en su cualidad de absoluto. Por eso la shahada, o la profesión de fe, como imagino que casi todos conoceréis, es la ilaha illallah. Y eso para mí está integrado el ateísmo y la religión, porque el Islam está integrado porque la ilaha, la primera parte de la profesión de fe, es una declaración atea, significa no hay divinidades, no hay dioses. La ilaha, ilaha, el término en árabe tiene un matiz que sería más bien no hay nada digno de ser adorado, digno de ser colocado en la posición central, en la posición del absoluto. La ilaha illallah, excepto Allah. ¿No? Podemos traducir a Allah de muchas maneras. Para mí la mejor traducción es lo absoluto, ¿no? Porque no es Dios dentro de otros dioses, es lo uno que no tiene segundo. De hecho, en el Corán continuamente se repite esta fórmula: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. No hay más Dios que Dios, que es el uno sin segundo. Eso sería. Entonces, cualquier cosa que se coloque en el lugar del absoluto, ya sea el bien, ya sea la nación, ya sea uno mismo, ya sea la ciencia, genera una perversión, ¿no? Por eso para mí el Islam, como yo lo entiendo, no es una religión, mucho menos una religión entre otras, ¿no? Sino que es una forma de expresar la espiritualidad universal, una metáfora, una gran metáfora para expresar la espiritualidad humana universal. Para mí, la última gran metáfora, ¿no? Esto es expresar. Entonces, cuando me habló José Antonio de su libro, ¿no? Cómo integrar la sombra, un libro magnífico que leí, a mí se me ocurrió buscar esto en el Corán y en el Islam, ¿no? De qué manera habla el Islam y habla el Corán de la sombra, ¿no? Eso ha sido lo que me ha interesado, lo que voy a intentar exponer, nada, 5 o 10 minutos para que haya tiempo luego para el debate, que es lo más interesante. Entonces voy a empezar hablando, viene muy al hilo de esto que decimos, ¿no? Porque de alguna manera, como al final se verá, la sombra en el Islam sería justo esto que estamos diciendo, la asociación de otro junto a Dios, poner otro en lugar del absoluto, hacer un shirk, ¿no? Hacer un ídolo. Eso es lo que generaría sombra. Si uno pone el absoluto en el lugar del absoluto, tiene una metafísica depurada, así, correcta, y entonces ahí no se generaría sombra, ¿no? Pero esto está al alcance de muy pocos, si es que está al alcance de alguien, de los grandes profetas o de los grandes santos, o es lo que sea. Bien, entonces, en la metafísica del Islam, y esto para mí también lo hace mucho más depurado, digamos, que otras formas de metafísica tradicional, existen 3 tipos de creaciones inteligentes, ¿no? El Corán habla de los malaika, que a veces se traduce como ángeles, que son seres hechos de pura luz, que son de nura, de pura luz divina, eso es muy interesante, porque la luz es lo contrario de la sombra. Luego están los jinn, que a veces se traduce como genio, que son seres hechos de fuego sin humo, dice el Corán, y que para mí representan propiamente el mundo psíquico del humano, ¿no? Para cualquier persona en el universo musulmán más ortodoxo, todo lo que tiene que ver con los sueños, con estados alterados de conciencia, con inspiraciones, incluso con arquetipos, de alguna manera pone en juego el mundo de los jinns, el mundo de los genios, ¿no? Y por eso tiene esa cualidad como de fuego, ¿no? Que es polimorfa, cambiante, ¿no? Es el mundo psíquico. Y luego el insan, o el ser humano, que está hecho, según el Corán, de espíritu, que sería algo así como alcim, barro, materia. Entonces hay 3 creaciones. La diferencia, solamente 2 de ellas tienen la amana, que sería algo así como la libertad o el libre albedrío, que serían el insan y los jinns. Los malaika no tienen libertad, no tienen libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que están siempre en perfecta obediencia al absoluto, ¿no? En la metafísica musulmana. Están siempre obedeciendo perfectamente la voluntad divina o la voluntad del absoluto. Son, en el lenguaje musulmán, abdullahs perfectos, siervos perfectos de la divinidad. Por eso, la figura de lo demoníaco, o de lo diabólico, o de la sombra en el Islam, no es un ángel caído como en el cristianismo, sino es un jinn, ¿no? Porque el jinn sí tiene esa capacidad de desobedecer, ¿no? Sí tiene libertad, participa de la libertad divina, ¿no? Al final, como solo hay uno que es la divinidad, la libertad es un atributo divino, ¿no? Tanto el ser humano como el jinn participan de esa libertad. El ser humano tiene también, como este es otro tema, todos esos niveles, ¿no? Está hecho de arcilla, pero también tiene un mundo psíquico, que sería propiamente el de los jinn, y también tiene un mundo de luz, ¿no? De los malaika, de los ángeles, y también está insuflado en él la ruh divina, ¿no? Esto ahora lo vamos a ver directamente en el Corán y quedará más claro. Entonces, esta figura de la sombra, o de lo diabólico, sería un jinn, un ser que en su libertad decide desobedecer a la divinidad, ¿no? En el mito, como se plantea en el Corán, Allah, ¿no? Crea el ser humano y entonces le propone a toda la corte de ángeles o a la corte angélica que se postren ante esta nueva creación, ¿no? El arquetipo adámico, el arquetipo de Adán o del ser humano. Y entonces todos los ángeles que solo pueden obedecer se postran, los jinn se postran, pero hay uno que no, es Iblis, ¿no? Que dice desde un pecado de orgullo: yo estoy hecho de fuego, soy mejor que esta criatura que está hecha de barro, que sembrará la tierra de sangre y corrupción, y entonces yo no me postraré ante esto. Entonces desobedece, y de esa manera se convierte, se le suele
traducido como Shaitán o Satán o el diablo, ¿no? El arquetipo, podemos decir, el lenguaje junguiano de lo que diabólico. Entonces es expulsado como en ese estado angélico, en ese estado espiritual, ¿no? Se convierte como una especie de caído, no un ángel caído, sino un genio caído, un bien caído. Y entonces le pide, ¿no? Allah le pide una prórroga. Dice, dame una prórroga porque yo quiero demostrar que esta creación que has hecho, el ser humano, no es digno de adoración, ¿no? No se puede, de hecho, bueno, la postración en el Islam solo puede hacerse ante la divinidad, porque es una representación también ritual de que hay que poner el absoluto en el lugar del absoluto. Nadie puede o nadie debería hacer una postración ante ninguna otra cosa. Eso sería la mayor perversión del Islam, correctamente entendido. Entonces, cuando Allah pide que se haga una postración ante el ser humano, en realidad eso implica, y además está muy claro en el libro de la creación, que el ser humano tiene algo de la divinidad, entre lo que se postran ángeles y jins, ¿no? Ante lo divino que hay en lo humano, ese aspecto divino, ese insuflamiento, esa luz divina que hay en lo humano. Bien, entonces, Shaitán Iblis le pide a Allah una prórroga para demostrar que el ser humano no es digno de adoración, ¿no? Entonces, Allah se la concede, ¿no? Entonces le dice, yo asediaré al ser humano por la derecha y por la izquierda, le tendré todo tipo de trampas, todo tipo de emboscaduras para demostrarte que no es digno de adoración. Y Allah le dice, bueno, está bien, podrás hacerlo, pero hay unos que nunca podrás tocar. Aquí se habla de cómo integrar esa sombra desde mi punto de vista, que son los siervos puros, ¿no? Ahora lo vamos a leer. De hecho, lo voy a leer mejor. Esto es la sura 38, que se llama Sa, que dice, he ahí que tu sustentador dijo a los ángeles, ciertamente voy a crear a un ser humano de arcilla, y cuando lo haya formado por completo y haya insuflado en él algo de mi espíritu, caed postrados ante él. Entonces los ángeles se postraron todos juntos, excepto Iblis, que se mostró arrogante y se convirtió así en uno de los que niegan la verdad. Dijo, oh Iblis, ¿qué te ha impedido postrarte ante este ser que he creado con mis manos? ¿Eres demasiado orgulloso como para inclinarte ante otro ser creado? ¿O eres de los que se creen superiores a todos? Iblis respondió, yo soy mejor que él, tú me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de arcilla. Dijo, sal pues de este estado angélico, pues ciertamente eres de aquí en adelante un maldito, mi rechazo será tu merecido hasta el día del juicio. Le dijo, oh sustentador mío, concédeme entonces una prórroga hasta el día en que sean resucitados. Respondió, así será mi error, serás de aquellos de quienes se ha concedido una prórroga hasta el día en cuyo momento es conocido solo por mí. Dijo Iblis, juro entonces por tu poder que ciertamente les induciré a caer en el error a todos salvo a quienes de ellos sean realmente siervos sinceros tuyos. Y Dios dijo, esta es pues la verdad, y esta verdad declaro ciertamente de llenar el infierno contigo y con los que te sigan todos juntos. Entonces, si ves aquí también, ¿no? También comentarlo contigo, ¿no? Esa imagen de la sombra a través de un pecado primordial que es el del orgullo, ¿no? Luego viene el Corán continúa, se podría leer si interesaba a alguien, ¿no? Con el mito de Adán y Eva y cómo son expulsados del paraíso también, comiendo del árbol prohibido, ¿no? También por incitación de Shaitán. Uno de los nombres que tiene el diablo en el Islam es Waswas, ¿no? Que significa el susurrador, el incitador, ¿no? Que susurra en los pechos de los hombres, ¿no? Al final del Corán. ¿No? Porque es el que incita, no sé, muy parecido cuando estás leyendo esto, no sé, esa dicotomía, ¿no? Entre el bien y el mal, el que incita o el que susurra en los pechos de los hombres. Puedes hablar si quieres. Nos vimos bien. Ah, vale, perdón, sí, estoy hablando de la firma. Ha quedado la sombra clara en el Islam y la conciencia. La conciencia sería para mí el arquetipo del sí mismo, ¿no? Podríamos hablar así. Hay una, ya que ahora está de moda hablar de yihad, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? Cuando se volvía de una de las batallas primeras en el Islam, la batalla de Badr, una batalla en que los musulmanes, una guerra defensiva, como todas las del Islam, ¿no? Están luchando contra los mecanos de la época, ¿no? Cuando vuelven de la batalla, uno de los compañeros del profeta le dice, hemos hecho la yihad, ¿no? El profeta dice, no, eso es la yihad as-sagir, la yihad pequeña, la yihad al-akbar, la yihad verdadera, la gran yihad, es la yihad nafsihun, contra uno mismo, ¿no? La yihad contra sí mismo, ¿no? Eso tiene que ver con la integración de la sombra. Y aquí hay un hadith que está muy bien, un hadith es un dicho autóctono del profeta Muhammad que se conserva, ¿no? Que dice, el que se conoce a sí mismo, nafsihi, a sí mismo, conoce a su Señor, ¿no? Rápido, conoce a su Señor. Entonces esto para mí queda claro, como, bueno, y en el Corán también, cuando Allah, no sé, hay un momento en que alguien le dice, ¿dónde está Allah? Y él va a responder, estoy más cerca de ti que tu vena yugular, ¿no? O sea, es como lo más central de lo humano, la centralidad del humano. De hecho, lo único que existe para la metafísica, esto ni siquiera es el sufismo o una mística musulmana, esto es la ortodoxia islámica más ortodoxa que hay. No me estoy saliendo un ápice de la ortodoxia musulmana, no estoy citando nada más que las fuentes más clásicas, ¿no? Para el Corán es evidente que la única realidad, o sea, para mí es perfectamente no dual y perfectamente monista, que están tan de moda estas
filosofías, nuestras espiritualidades, y el Corán continuamente lo cita, que la única realidad real y lo único que es realmente real es el uno y el segundo, que es la divinidad, ¿no? Nuestro atributo de divinidad, ¿no? Entonces, salirse de eso, de ese colocar el absoluto en su centro, sería desde mi punto de vista lo que genera sombra. Y para eso hay que tener la libertad del libre albedrío, ¿no? Que hay también una parte del Corán en que Allah va ofreciendo el libre albedrío a toda la creación, a los cielos, a la tierra y a las montañas, y nadie lo acepta, ¿no? Porque es una responsabilidad demasiado grande, ¿no? Me iría por mi centro antes que aceptar esta responsabilidad, ¿no? Pero el ser humano y los jinn aceptan esa responsabilidad de la libertad. Por eso tienen sombra, y por eso el ángel está hecho de luz, porque al ser pura luz no pueden desobedecer, están en perfecta obediencia. O sea, la sombra o el shaitán desde la metafísica musulmana no puede ser un ángel, ¿no? Efectivamente, Jung aceptó con el término, el concepto sombra. Sí, sí. Sí, un último detalle nada más, ¿no? Y hay otro hadith, ¿no? Muy interesante para trabajar la sombra, ¿no? Porque la sombra es lo que proyectamos en otros, el mal en cierto sentido, en un aspecto de la sombra, ¿no? Aquel mal que no vemos en nosotros mismos y que ponemos fuera y proyectamos en los demás, ¿no? Pues hay un hadith para cómo trabajar esa sombra desde el Islam, ¿no? Que dice, el mu'min es el espejo del mu'min, ¿no? Algo así, el que está en búsqueda espiritual, ¿no? Es el espejo del que está en búsqueda espiritual, ¿no? Cada uno tiene que ver en el otro un espejo de sí mismo, ¿no? Y para mí está haciendo una referencia muy clara a hacer un trabajo psicológico con la sombra que es previo a un trabajo espiritual. Y estoy así en las tarikas sufíes, que son propiamente místicas y espirituales. De hecho, ese es el trabajo que se hace hoy en día, ¿no? Ese trabajo es con la sombra. Muchas gracias. Me salido mucho del tema, mejor, ¿no? No. Para aportar algo diferente. Muy bien, muy centrado, muy oportuno. Y ahora viene José Antonio Delgado, que has tenido que estudiar mucho la sombra. ¿Y lo otro también? Lo otro también. Venga, adelante. Me había dejado un poco sin palabras los dos. No sé muy bien cómo responder a algunas preguntas. Sobre todo hay una pregunta que has hecho tú, que curiosamente a mí se me presentó como suyo. Y es la polaridad entre la racionalidad, ¿no? Y lo que podríamos llamar lo espiritual, por lo que he dicho, ¿no? Y es que esas dos potencias están dentro de cada uno. O sea, no es cuestión de que, claro, el asunto es si te identificas con la racionalidad o si vas al extremo contrario, ¿no? Entonces yo creo que ahí el asunto está en la tensión de los contrarios. José Antonio, no se te oye. Mantenerse en el centro y no identificarse ni con uno ni con el otro. Al mismo tiempo, considero que la racionalidad no es... A ver cómo explicar esto. La racionalidad no desaparece en el proceso de individuación, no desaparece cuando se realiza el proceso de integración de los contrarios, sino que se reubica o se recoloca en un lugar intermedio. Se pone al servicio de un proceso en lugar de ser el dueño y el señor del proceso, para entenderlo. Un poco la reubicación de la racionalidad donde se coloca. Pues un poco para centrarnos en esa cuestión fundamental. Cuando uno, no sé si conocéis el libro rojo de Jung, si habéis tenido oportunidad de entrar en él y de leerlo, bueno, pues ahí vamos viendo cómo el propio Jung hace en su proceso de individuación, utilizando la imaginación activa, que es podríamos decir una técnica de meditación, podríamos llamarlo así, para simplificar mucho. Vamos viendo cómo él se va produciendo esa tensión entre la racionalidad y lo que podríamos decir un pensamiento mágico, ¿no? Entonces, la racionalidad de Jung, en este caso la parte más racional, se va abriendo poco a poco a esa otra realidad interior y poco a poco se va, digamos, haciendo permeable a la realidad imaginal, podríamos llamarlo. Entonces, el proceso de individuación va avanzando en la medida en que estos opuestos van poco a poco integrándose. Pero es interesante el matiz de la no identificación con ninguno de los opuestos. Porque cuando entramos en la identificación, es decir, cuando entramos en que nosotros somos racionales y ateos y rechazamos la parte espiritual, lo que pasa es que la parte espiritual queda en la sombra. Y si nos ubicamos en el otro lado, nosotros somos espirituales fantásticos, la parte racional no, entonces lo otro queda en la sombra. Y el asunto es quedarse en el centro, permanecer en el centro. Un poco para responder un poco a esto, ¿no? Y dos cosas que voy a decir breves, sobre todo para dar pie a la tertulia, no alargarme mucho. Una es la importancia de
diferenciar entre lo que es conocer racionalmente lo que es la sombra y conocer vivencialmente lo que es la sombra, o experiencialmente. Son cosas muy diferentes. No porque una persona se lea el libro Cómo integrar su sombra, va a integrar su sombra. Eso me quede claro. No es así el asunto. Requiere un trabajo profundo, requiere un trabajo de confrontación con aquellos aspectos de la personalidad que normalmente están, digamos, en la parte sombría de nosotros, lo que no reconocemos, lo que está opuesto a nuestro concepto. Y esto supone, de alguna manera, una ruptura de una estructura que se ha ido generando, y esa lo que Jung llama el encuentro con lo inconsciente, que sería, podríamos llamarlo también, una especie de iniciación al mundo interior, iniciación a la interioridad, al alma, al mundo del alma. Pero claro, el acceso los primeros periodos del acceso son difíciles porque lo que uno encuentra es precisamente todo aquello que ha rechazado de sí mismo, porque no pertenece a su autoconcepto. Habría que entender que la psicología junguiana, la psicología analítica, se entiende que hay como dos vertientes de la realidad anímica, o dos vertientes de la vida del individuo, ¿no? La vertiente en la que el individuo se adapta al mundo, entonces esa vertiente, el individuo va separándose de alguna manera del mundo familiar para adaptarse a la realidad del mundo en el que vive, en la cultura, la sociedad que vivimos, y se pasan las distintas etapas, ¿no? Pues la adolescencia, cuando hace una carrera, porque generamos lo que nosotros llamamos una máscara para poder adaptarnos al mundo exterior, a lo que es el mundo de la conciencia colectiva que llamamos. Pero esa es una de las vertientes. La otra vertiente es el acceso, la entrada al mundo del alma, al mundo de la integridad, el autoconocimiento. Es ahí, en esa parte, en ese momento de transición entre uno y otro, cuando se puede abrir esta realidad interior, y es cuando puede aflorar la parte de sombría de la personalidad, ¿no? Y es ahí cuando hay que hacer un trabajo de integración de esos aspectos sombríos de la personalidad. Explico esto para que no se entienda, vuelvo a repetir, que el asunto de la sombra es un tema meramente intelectual, meramente de leer un libro. Yo conozco perfectamente, intelectualmente, lo que es la sombra, conozco todos los puntos perfectamente, y ya con eso la he integrado. Pues no. Eso creo que es fundamental. Y yo creo que no voy a decir nada más, y doy paso un poco a vosotros a que preguntéis, hagáis comentarios, que yo creo que lo interesante es el debate que se pueda crear ahora. Muchas gracias, José Antonio. Enhorabuena. Y tenemos que dar paso al maestro Enrique Galán Santamaría. Por favor, opina tú primero. Espérate, si interesa. Bueno, me interesaría que os extendierais un poquito sobre el origen social de las obras, porque en principio la apreciación de lo incompatible o lo que no llega al umbral de la conciencia o lo que no podemos integrar en las categorías o en el autoconcepto, etc., todo esto tiene un origen no estrictamente emocional, interno, sin representación, puramente energético, digamos, sino un origen social ligado al orden simbólico, las ideologías, el modo general familiar, la educación vocal, ¿no? Esto podréis extender un poquito para salir del aspecto estrictamente intrapsíquico, por decirlo así, que no tiene sentido sin una vertiente interpersonal que genera lo que aceptamos o no aceptamos de nosotros mismos en función de nuestras vinculaciones, apegos, etc. Guillermo, quizás. Bueno, yo he querido mencionarlo, ¿no? Cuando habla del nazismo, por ejemplo, o en general el nacionalismo llevado al límite, pues también tiene un elemento de sombra social, ¿no? Y entonces la idea clave sería que el principal elemento cohesionador de un grupo muchas veces es el enemigo, y el enemigo es la proyección de la sombra del grupo. Entonces el resultado es que el enemigo cada vez es más amenazante
y el grupo es cada vez más puro y con unos límites más definidos. Entonces, esto no es algo... El nazismo fue la apoteosis de esto, donde el judío fue el chivo expiatorio y donde recayó en el judío todas las maldiciones del pueblo alemán, que ya llevaba muchos siglos, no solo el pueblo alemán, sino otros pueblos con una tendencia, digamos, a ver en el judío lo negativo de sí mismo. Pero no es solo el nazismo, es que en cualquier fenómeno de grupo así fuerte existe este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo inhibir esta fuerza social tan... O sea, ¿cómo podemos no repetir la historia? Digamos, que esa es la gran pregunta para los sociólogos también, ¿no? O sea, ¿cómo inhibir fenómenos totalitarios, paranoides, donde se cohesiona el grupo con un liderazgo carismático y un chivo expiatorio al que aniquilar? Y además, en una guerra se genera esto que acabo de escribir en cada bando y se retroalimenta. O sea, cada uno es la sombra de sí mismo y a ver quién gana más. Estamos hablando ahora, bueno, me parece interesantísimo todo lo que has dicho, y el tema del Islam, pues es que es de actualidad y entonces es en doble dirección. Es decir, yo creo que hoy en día tenemos un problema de cualquier persona lejanamente relacionada con el Islam ya recae sobre él la sombra de que, bueno, pues será una persona violenta, peligrosa, amenazante, fanática, cometiendo unas injusticias enormes, ¿no? Entonces nosotros nos tranquilizamos, somos mejores personas en la medida en que proyectamos sobre esa persona la sospecha. Y en la dirección contraria, en alguna parte del Islam también, bueno, pues nosotros encarnamos sus sombras. Es decir, algo ocurre en el Islam, no en el Islam, sino en la parte más radicalizada y fanática, que ve en nosotros, que vamos a sentarnos en un bar o que vamos a un museo, la representación del diablo y la herejía. Es decir, es el fenómeno, respondiendo a su pregunta, que ha sido yo creo muy oportuna, la sombra social se da en dos direcciones recíprocamente y se retroalimenta. El desafío moral, yo creo, de cada uno de nosotros es cómo desactivar estos procesos. Sí, así es. ¿No? Vamos. Sí, no, yo creo, sí, Enrique, sí, que el arquetipo es precisamente un arquetipo, como bien sabéis, porque reproduce lo mismo a nivel individual y a nivel social. Lo individual y lo social son las dos caras del mismo proceso arquetípico o metafísico, como se quiera llamar, ¿no? Y esto es que dice que el Islam cierto hoy, especialmente en España, ¿no? Que tenemos 8 siglos de Islam a nuestras espaldas, y ahora que parece, ¿no? Porque entonces ahora se ve como la televisión convertirse al Islam, o vamos a ver si la gente es musulmana, entonces no lo dejamos pasar, ahora en América o en Trump, que parece que haya como un gen o algo así, que si te conviertes al Islam te sale un tentáculo en la cara, o hay que cambiar, no sé, que es eso, convertirse al Islam, ¿no? Cuando eso es una noción totalmente ajena en el Islam, porque el Islam sería, desde la propia son como la cifra, lo llaman como volver a la naturaleza humana original, ¿no? De hecho, en el Islam jamás hablaría de una conversión al Islam, ¿no? Dentro del Islam es un asunto totalmente ajeno, pero sin embargo en Occidente se habla continuamente. En España eso lo tenemos en nuestra toponimia, está en nuestros apellidos, está en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en echar la siesta, que era una zona del profeta Muhammad, ¿no? Está en nuestro ADN, ¿no? Todo digamos, entonces, claro, que para mí ellos somos nosotros y nosotros somos ellos, ¿no? Islam de hecho significa, no es como otras tradiciones, otras religiones que ponen, como decíamos, algo en lugar del absoluto, ¿no? Cristianismo, budismo, sino Islam etimológicamente significa aceptación o sometimiento de un absoluto, de la voluntad divina, conscientemente intentar no someterse a la voluntad divina. Luego, eso es algo para un musulmán, pues Cristo es musulmán, de hecho tanto Jesús como María como Moisés aparecen en el Corán mucho más que el profeta Muhammad, ¿no? María es musulmana y la naturaleza entera es musulmana, porque cada cosa no puede más que seguir su propia cifra, el estado de su propia naturaleza, y hacer aquello que es llamado a hacer, estando perfectamente integrado como un gran mandala, digamos, una gran figura, ¿no? Y que todo armónicamente sigue los dictados de sí mismo, y ese sí mismo es la divinidad. Entonces todo es musulmán, pero esto que estoy diciendo no es nada, no es nada místico, esto cualquier musulmán de aquí, cualquier marroquí de la calle lo sabe, ¿no? Sin embargo aquí parece lo contrario, que el Islam es lo más bárbaro, lo más salvaje, ¿no? Es muy interesante. ¿Quieres también o seguimos con...? No, pues porque si no... Teresa, ¿qué querías preguntar? Bueno, yo en primer lugar quería felicitarles porque me ha parecido muy interesante lo que han dicho. Los tres, aunque no estoy muy de acuerdo. Yo voy a hablar desde el punto de vista de filosofía y de lo que yo pienso, porque yo soy psicóloga y los términos son distintos.
Para mí, la palabra sombra no la tengo muy clara. Creo que, según han hablado, quiere decir negativo o duda. Negativo o duda. Y conciencia sería lo lúcido, para entendernos. Es que la terminología filosófica y psicológica es muy diferente. Yo personalmente creo que todo esto conectado con la divinidad, yo no sé, yo desde el punto de vista filosófico lo veo mucho más simple. O sea, el hombre tiene, o sea, quiere saber de dónde venimos, qué pintamos aquí, a dónde vamos, todos. Pero realmente no tenemos la capacidad de saberlo y sabemos que ni la tenemos ahora ni la vamos a tener nunca. Esto es duro, es una condición muy dura, pero es la humana. Entonces, bueno, se puede aceptar esto o no aceptarlo, pero es la realidad. Yo personalmente no soy creyente, respeto muchísimo a la gente que es creyente de verdad, los creyentes auténticos, que son muy pocos, yo creo que usted lo es. Yo no puedo, porque la razón siempre me puede, y claro, la razón dice que no. Y luego también yo creo que Dios se caracteriza por su silencio, y etcétera, etcétera. La ciencia va en contra de la divinidad, y bueno, etcétera, etcétera. Toda la cosmología, la física va en contra. Pero yo pienso que es una cuestión de necesidad, o sea, que hay gente que necesita a Dios. Yo no puedo vivir sin él. Y que si realmente se necesita, se cree en él, porque es como una necesidad. Yo puedo vivir sin él. Quizá lo necesito menos, o soy más realista, o sé mi condición humana la que es. De todas maneras, lo que ha dicho el señor del medio, que me ha gustado mucho los tres, José Antonio. Yo no estoy, José Antonio, no estoy muy de acuerdo. Usted ha dicho que es el camino en medio, es decir, ni para un lado ni para otro. Sería el agnosticismo, es decir, yo no soy capaz de, pero realmente nosotros somos o sí o no. O sea, eso de estar en medio y decir no sé, ni de aquí ni de allí, no, la gente se polariza. Pienso. Aporte usted, que sabe más que yo. No, yo está muy bien lo que comentan. La tendencia es a polarizarse, desde luego. La dificultad está mantenerse en el centro. Pero es que es imposible, porque en el centro, ¿qué quiero decir? Yo no quiero ni creer en Dios ni no creo. Soy agnóstica, eso es un poco real. No es. ¿Qué es? Perdón. No es concretamente a eso a lo que me refiero. Lo que pasa es que esto ya podría entrar más en experiencia clínica para poder explicar esto, ¿no? Normalmente las personas, antes de que se produce este acceso a la realidad interior, muchas de ellas están identificadas con la parte racional. Ellos son racionales y muchos vienen precisamente porque tienen ciertas dudas, ciertas dificultades, pero ellos permanecen en un estado racional y entienden, y muchos son agnósticos o ateos directamente cuando llegan, ¿no? El asunto es que cuando se produce la crisis, ya esa posición que se tiene en un principio completamente asentada de que se es racional y que el mundo funciona según unas leyes lógicas, empieza a resquebrajarse. Lógicas, no físicas. Sí, pero eso empieza a resquebrajarse. Por eso se dice que se entra en una crisis. Entonces, llega un momento en que podría darse el asunto contrario, que el individuo empiecen a emerger unas tendencias, digamos, más mágicas, de un pensamiento mágico, de que las cosas bueno, el New Age es un ejemplo clarísimo de un exceso, del opuesto del racionalismo, ¿no? Sería el ejemplo, la sombra del racionalismo sería la tendencia New Age. O sea, la sombra es lo contrario. Lo no reconocido. Lo no reconocido por uno, por el grupo, el grupo que se proyecta en otro grupo o que se proyecta en otra persona. Lo que uno no reconoce de sí mismo y proyecta en otro. Lo que a uno no le disgusta y lo proyecta en otro.
Eso es la sombra. Esa sería la parte de sombra. De todas maneras, cuando habla usted de la ciencia como opuesto como a la creencia, claro, yo creo que Dios no es una cuestión de creencia. De hecho, yo en el Islam no estoy muy seguro de si habría que hablar del Islam como una teología. De hecho, hay dos libros interesantes. Uno es El Islam sin Dios, de Abdul-Mumin Aya, o de Abdul Rao, no recuerdo, y el otro es El Islam como anarquismo místico, ¿no? Dos libros que como que dan la vuelta a esta idea del Islam como una religión similar al cristianismo, ¿no? Porque ahí estamos mirando también desde nuestro propio imaginario, nuestras propias proyecciones. Sí, yo sí lo creo que es similar. Yo creo que es la misma, o sea, que entronca en la misma, digamos, revelación, ¿no? Claro, desde el punto de vista del cristianismo. Cuando usted habla de la ciencia, yo es que eso todavía no sé lo que es. Porque hay muchas ciencias. La astrofísica, la física de partículas. Pero cada una funciona, por ejemplo, la física. Pues, no es lo mismo una física newtoniana que una física clásica, que la física... La física de ahora. Sí, la física de ahora, que está llena de contradicciones y de problemas, y además ahí eso habla como de un área muy parcial de la realidad, como de un aspecto muy pequeño, ¿no? De la experiencia de lo real, y en absoluto creo yo que sea incompatible con la idea de Dios, ¿no? Y además Dios no puede ser una idea ni una creencia, debe ser una experiencia, ¿no? Y si no, no tiene sentido, ¿no? Como está diciendo José Antonio, si uno no tiene esa experiencia, yo entiendo que no se crea en Dios, pero claro, que no creo en Dios, ¿no? Porque normalmente cuando se aplica ese argumento, claro, unos tienen la razón y otros son tontos y se creen cualquier cosa, ¿no? Entonces creen en Dios como el que cree la fe de Dios. Vale. Sí, eso. Bueno, porque yo no creo, tampoco creo que haya una única ciencia, ¿no? Como una máquina de generar verdades, como se dice. De hecho, que sea la verdad en ciencia, yo no lo tengo nada claro, y mucho menos en ciencias o saberes humanos, ¿no? Porque en física puede estar muy claro, y tampoco, ¿no? Que sea la verdad en física, ¿no? Pero ya cuando nos metemos como en otros tipos de saberes más humanistas o más profundos o más filosóficos, no está tan claro, ¿no? Que sea eso de la verdad o de la ciencia, o si existe una única ciencia. Ciencias son esquencia de diferentes conocimientos y aproximaciones fragmentarios y muy parciales y modelizaciones muy limitadas de diferentes aspectos muy sectoriales de la realidad, y en todo caso tendrá que venir una especie de filosofía que pueda ver, o teología tal vez, que pueda ver todo eso desde arriba e intentar encajar cada cosa en su lugar para formarse una imagen del mundo. Pero esa imagen del mundo ya nunca será ciencia en el sentido de ciencia empírica pegada a los datos, sino que será otra cosa, una visión filosófica o un imaginario, o una visión espiritual o otra cosa, ¿no? Una teología metafísica. Una teología metafísica, si usted quiere, en un mejor sentido. Bueno, yo quería hacer una pregunta que no sé si es demasiado sencilla, pero yo con el trabajo de indagación de la sombra, mi duda es si la integración de la sombra tiene un fin, hablando de un tiempo infinito, ¿no? Hablando de un tiempo que supongamos que fuera 1200 años, en 200 años tendría el tiempo de integrar mi sombra, o esa iluminación de una parte de mi ser haría más oscura la sombra. O sea, ¿es una cuestión de tiempo o es inviable? Hacemos un poquito, algunas más y luego ya. ¿Sí? Pues Marta, ponte de pie. Bueno, yo quería un poco en todos los temas que habéis estado hablando, pues proponer un poco de discusión. El tema de la razón como por oposición a la fe, me parece que es algo como muy moderno. O sea, es parte del imaginario moderno que por un lado ha dicho la razón, el racionalismo, y por otro lado la fantasía, la imaginación, pero en realidad a mí no me parece que formen parte de un eje de polaridad común. O sea, para mí hay como un conocimiento que sería horizontal, de tipo horizontal, que nos lleva a la razón, que no se pelea en ningún punto con la fe, y luego hay un conocimiento de tipo vertical, que sería más bien el que dice José Antonio, que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Una experimentación hasta el fondo del sentido de las cosas, y eso es a través de lo que nos sucede, el sentido de lo que nos sucede, el sentido de las cosas. Y esto tendría que ver con el corazón. El conocimiento de lo vertical sería el corazón, que para el filósofo Ortiz Sese es co-razón, es decir, es razón que es capaz de integrar en una unidad lo que se vive, ¿no? Entonces, el corazón sería capaz de reconocer todas las potencias humanas y la razón sería una de ellas, ¿no? No lo veo como un ente de polaridad. Y luego lo que decía ella, que me parece muy interesante también, claro, para mí el planteamiento del tema de la integración de la sombra es si es algo que se puede hacer uno conscientemente caminando por la vida, ¿no? Es decir, yo tengo un sueño, a ver cómo integro la sombra en este sueño, incluso en terapia. Yo tengo un terapeuta que me hace un señalamiento, pero cómo para mí es necesario dar un paso más allá. Entonces, integrarse una tradición fuerte, o para mí es el mejor método para poder integrar la sombra.
Pilar, ponte de pie, por favor. Bueno, yo lo que iba a decir es, siguiendo lo que ha dicho la persona de atrás, que yo no veo tampoco ninguna polaridad entre la razón y lo mágico, lo espiritual o lo sagrado. O sea, yo creo que lo que pasa es que a mí me parece que es que la razón es insuficiente para explicar la totalidad de nuestra existencia. Y entonces hay algo que realmente está en casi todos los seres humanos, o sea, hay muchos que dicen, lo que explico con la razón, eso es lo que vale. Porque el otro, pues no lo sé. Y eso pues no pasa nada. Pero realmente la parte espiritual es una experiencia, es un sentimiento, más que algo a lo que uno llega por la razón. Por la razón no se llega por la vivencia. Entonces es muy razonable que haya parte de las personas que tengan esa vivencia y haya otros que no. Luego, esa vivencia, el Islam lo explicará de una manera, el cristianismo de otra, las religiones, creo que todas las religiones expresan una experiencia de lo absoluto, experiencia de lo divino, que es perfecto, que es eso que la razón no puede llegar a eso, y la limitación humana no puede llegar a eso. Entonces siempre hay como un arquetipo de algo que nos supera, que va más allá de nuestra limitación. Que hay personas que también se sienten a través de la poesía, a través de la belleza, o sea que hay otros canales en que el hombre se espiritualiza que no es la religión, hay otros canales. Y lo de la sombra, bueno, ya no digo más, lo de la sombra yo creo que es simplemente la parte que nosotros no vemos claro, ni en nosotros ni en el resto de la sociedad. O sea, el mal le vemos en la sociedad y en nosotros. Cómo de alguna manera asumimos eso, que es una realidad. O sea, eso es lo que tenemos que asumir como una realidad, no despreciándola ni alejándose de ella, sino realmente, digamos, aceptándolo como un hecho de la naturaleza, del mundo, y yo creo que es un trabajo de cada uno. ¿Más opiniones o queréis comentar algo? La belleza y la verdad, como usted dice, son otros canales, son atributos de la divinidad. En el Islam, cuando insisto lo que mencionan, eso se considera como atributos de Allah. Tiene 99 bellos atributos, porque ya son infinitos y por supuesto Allah es inconocible. La realidad, quiénes somos no lo podemos saber realmente. Pero podemos intentar acercarnos un poco, ¿no? Como en esa experiencia vertical que decía atrás. Son como atributos de la divinidad y formas de acercarse a la divinidad a través de la belleza, de la verdad, del amor, de la bondad, la generosidad, la misericordia, que son atributos de la divinidad. Aquí hay alguien que también podría hablar del judaísmo, ¿no? ¿No te atreves? Anda, hombre. Anda, ponte de pie. ¿Alguna pregunta, aunque no sea del judaísmo? Bueno, a mí me parece que te coja la cámara. A mí me parece que, bueno, cualquier persona que necesite un nivel de maduración serio tiene que hacer una confrontación y tiene que hacer una exposición ante sí mismo de todos los aspectos de su personalidad que, bueno, pues que necesariamente se imponen. Hay una cosa que no ha salido, yo estaba pensando ahora, es la forma en la que la sombra se impone para que uno la vea, ¿vale? Porque es verdad que estamos hablando de un elemento continuamente de proyección, pero está ahí y encuentra una vía de retoma de la proyección, encuentra una vía que casi diría de expresión directa para el que decididamente asume en su verdad que quiere aprender sobre todo porque cuando uno empieza en esa relación a integrar la sombra, empieza a entender que el único elemento de transformación real implica empezar a alimentarse de ella, ¿vale? Hablaba la compañera de Marta, de integrarse en una comunidad, en una tradición religiosa. Todas las corrientes psicoanalistas, y en esto hay bastante unanimidad, hablan de que la entrada en relación con el padre siempre se hace a través de una herida, ¿vale? Una herida. Herida, exactamente.
Primero, vincularmente porque desgarra el vínculo fusional con la madre, pero la relación con el padre, en las tradiciones judio-cristianas, la divinidad, el absoluto, empieza por una relación directa con el Dios Padre, y luego con el Hijo o con el Espíritu Santo, pero con el Dios Padre implica necesariamente un contacto con un elemento profundamente desgarrador, ¿vale? Es sombra en la medida en que rompe los esquemas incluso psicológicos, ese intermedio en el que el hombre vive, y le traslada a ese eje vertical donde comienza una vida en el cual toda su vida psicológica y toda su vida yoica deja de estar empoderada. Es decir, un proceso de integración de la sombra impone al hombre que su recorrido no puede hacerlo solo, ¿vale? Y tiene que asumir que esa integración de la sombra, que le conecta al héroe, le conecta a la posibilidad de muerte, implica necesariamente ceder a un otro que realmente le permite hacer ese proceso, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se integra la sombra? Porque el humano no le gusta el sufrimiento. Solo integra sombra cuando realmente se ve en una situación de contacto con lo real, que es cuando abre la puerta a la divinidad, al sí mismo, ¿vale? La sombra duele, y la sombra es la que realmente te permite un recorrido de acceso a la divinidad o al Dios Padre. Entonces, la sombra es camino, puerta. Para mí es la mayor vía. Es verdad que hay otros, la sombra, la belleza, pero realmente como un proceso consolidado, para mí es el único acceso real a hacer un proceso de transformación el judaísmo lo habla de una manera, tiene sus mitos propios. El mito de la cruz cristiano para mí es absolutamente, y la pasión para mí es absolutamente ejemplar de cuál es el proceso de integración de la sombra. Y la sombra para mí tiene que ver con asumir la anticultura y sobre todo la parte del sufrimiento. Entonces, no es una cuestión de proyección, es una cuestión de aprender a sufrir, ¿vale? Porque el confrontarse con la realidad de la sombra es asumir una condición humana, es un ministerio en el cual uno empieza en el lado más débil de uno mismo. Entonces, por eso es mejor ponerla fuera, seguir en nuestro estado de pseudocomodidad ficticia. Perfecto, muy interesante. José Antonio, ¿o sigo? En nuestro grupo supino, en la plática sobre Max Bandy, tenemos un método express, ¿no?, para poner en juego la sombra y ponerla a ver, que es meter a un montón de gente haciendo un retiro en muy poco espacio, ayunando y durmiendo poco, ¿no? Entonces ahí enseguida, ¿no?, es como lo llaman ciencia ficción, ¿no?, es como meter un montón de cánidos llenos de ángulos, ¿no?, en una bolsa y empezar a friccionarlos unos con otros, ¿no?, para que se vayan puliendo. Entonces esta práctica la hacemos de vez en cuando y es la mejor forma, yo creo, la más rápida, ¿no?, de ver de una manera muy clara cómo empiezas a proyectar tu sombra. Es como un gran hermano, pero encima en la luz. Oye, pero coméis, estoy preocupada, ¿coméis? Comemos algo comemos y algo dormimos, pero no mucho, ¿no? Y no hay cámaras de gran hermano, ¿no? Se podría hacer, sería muy interesante, un gran suicidio. Bueno. Sí, no, porque vais a ver las sombras, claro, las sombras de los soldados, la de todos. Bueno, vamos a por más luz. José Antonio, venga. Sobre también algo que aparece en el libro y al hilo de lo que se ha dicho. Y yo en el libro hago una revisión de la sombra, por supuesto no es exhaustiva, pero sí utilizo algunos distintos fuentes. Una de las fuentes era cristiana, utilizo San Juan de la Cruz y su Noche Oscura, porque me parece que es una buena representación de lo que supone un encuentro con las sombras auténtico. Utilizo lo que en alquimia llaman etapa de nigredo u oscuridad, también la utilizo porque en alquimia también se habla de esto. Además hablo de la astrología habla del planeta Saturno, como la expresión de todo el aspecto negativo y la maldad de la naturaleza humana. Entonces me voy moviendo en distintos ámbitos y tomo como fuentes estos: la astrología, la alquimia, la mística. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago una revisión de estos aspectos? Yo creo que también es una de las preguntas tuyas iba también comentando esto. Lo hago porque para mostrar que esto es un elemento estructural
de la psique humana. Es lo que Jung llama un elemento arquetípico. Entonces, no es, o sea, lo que tú dices de la integración y del encuentro con la sombra, es que es un asunto que nos toca a todos. Por eso es arquetípico, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. No es que le pase a fulanito ahí en el desierto o a otro loco que pueda estar haciendo este camino, ¿no? Sino que de alguna manera nos está diciendo que hay algo ahí que es arquetípico, que es universal, y que de alguna manera todos, de alguna manera estamos todos convocados a un encuentro con esa parte oscura de nuestra personalidad. Está con nosotros Maribel Rodríguez, que sabrá por los casos de psiquiatría que ha estudiado y ha vivido en otros, como profesional, ahonda un poquito en la sombra. Sí, ponte de pie. Bueno, no, te coge bien la cámara, está ahí en primera fila, no hace falta. Me has pillado desprevenida. Sí. Yo solamente haría una reflexión muy breve que estaba surgiendo de cómo poner luz en la sombra, ¿no? Es una paradoja. ¿En qué medida se puede relacionar la luz con esa sombra y cómo el poner luz aporta algo? Y luego lo que decía Fernando de que el cristianismo da una respuesta, pues me parece importante también ahí ver esa actitud de aceptación, ¿no? Que es una reflexión que lleva a la resurrección. Son dos reflexiones que tenían. Igual esa resurrección es ponerse en el centro, ponerse en lo esencial, como tú comentabas. Aceptar la sombra lleva la luz, eso sería todo. O poner luz en la sombra, la más luz. Maestro, de pie. Maestro. Yo creo que está pensado por las intervenciones que se están realizando, hay una deriva de carácter religioso que nos aparta un poco de la propia vivencia de lo que es la sombra desde el punto de vista personal, que es aquello que es incompatible para nuestro propio autoconcepto o nuestra propia persona. Si lo colocamos en unos términos más estructurales, hay varias sombras. Está desde luego la sombra inmediata, que es el aspecto negativo de la persona. Gracias a esta dialéctica entre la persona, en términos junguianos, es decir, la máscara, el arquetipo de lo social, aquello que nos permite objetivar con los demás nuestra existencia personal, moral, profesional, económica, etcétera, sentimental. Esta sombra que remite a la persona, evidentemente es un elemento básico para la constitución del yo como autoconsciencia. Este es un nivel de la sombra que es el nivel empírico, por decirlo así, y que un poco la pregunta que hacía, que tú has respondido en los términos de la sombra social, yo era más bien cómo se constituye socialmente la sombra personal. No lo tuyo estoy completamente de acuerdo, pero que cómo se constituye esa sombra personal. A través de la educación, a través de la cultura familiar, a través del orden simbólico de la civilización correspondiente, a través de las religiones, mitologías, etcétera, a través de la lectura que se hace de las formas de conocimiento, a través de la noción de espíritu, tal, ¿no? Bien, aquí el aspecto aparentemente adquiere una tonalidad moral y desgraciadamente nos colocamos en el registro religioso para pensar la moral, cosa que es lógico, históricamente adecuado, en fin, es la evidencia, pero nos aparta del contenido psicológico y individual y nos coloca en la temática colectiva de la construcción espiritual de nada menos que de la religión, la filosofía, la ciencia, en fin, el espíritu absoluto de Hegel. Luego está una noción cognitiva de la sombra, que como generalmente la pensamos en términos morales y en lo que nos gusta o no nos gusta de nosotros, nos olvidamos de este elemento fundamental de cómo es necesaria, por decirlo así, una gran dosis de inconsciente para tener una pequeña dosis de consciencia. Digamos que en la propia terminología, en teoría junguiana, la consciencia es necesariamente unilateral y crea, por lo tanto, una gran cantidad de contenidos inconscientes por su propia naturaleza estructural
por la elección que tiene que tomar por una línea que sigue el nivel de la consciencia como orientación hacia el exterior, hacia el interior, como sea. Entonces, ¿qué pasa con la sombra cognitiva? La sombra, lo que no conocemos, aquello que se nos escapa por conocer lo que no se nos escapa. Y esta sombra también es muy importante, no tiene un carácter moral, tiene un carácter epistemológico, general, de fin tecnológico, de desarrollo de las culturas, etc. Y yo creo que conviene tenerla en cuenta, entre otras cosas, para la propia noción de inconsciente, desde el punto de vista estructural, conceptual, etcétera, etcétera, pero también para ver cómo afecta esta sombra cognitiva a las dificultades del proceso de individuación. Porque claro, si no tenemos la más remota idea de los contenidos que se oponen a aquello de lo cual somos conscientes, tenemos que aprender muchísimas cosas para podernos enfrentar a las tensiones brutales que suponen dentro del proceso de individuación la captación de la sombra de la persona, de la sombra moral y de la sombra cognitiva, y luego están las sombras de las otras instancias psíquicas personales, de los arquetipos personales, de la psique anima animum, y nada menos que del sí mismo, que la sombra del sí mismo es en donde entra todas las categorías estas sociales que has introducido tan importante, porque es ahí donde lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la sombra del sí mismo? Que donde estaría, lógicamente, son las religiones las que establecen la caracterización de esa sombra del sí mismo. Pero claro, en fin, estoy hablando de los arquetipos personales de la constitución de la personalidad individual, singular, pero están las sombras de los arquetipos. Entonces, ¿a qué llamamos la sombra de un arquetipo? Porque claro, el arquetipo como tal, como fuerza de la naturaleza, es lo que es y punto, la montaña. A partir de un enfrentamiento o conexión con el arquetipo es donde aparecen los contenidos negativos del arquetipo. Eros es maravilloso, pero Eros con mi cuñada no es tan maravilloso que con mi esposa, ¿no? Para decirlo de alguna manera moral, o Eros entendido como aquello que debe producir una enorme potenciación de la alegría, puede llevar adelante su contrario, la absoluta destrucción, la dependencia, el miedo, la equivocación, tal. Entonces, lo digo un poco en plan, un poquito más pedante, erudito, para que no caigamos en la trampa, que creo que estamos cayendo, de pensar la sombra única y exclusivamente como una estructura de carácter moral que inmediatamente la entendemos en términos religiosos. Por desgracia, la filosofía moral no es solo la religión, como se ha dicho, la espiritualidad y tal, sino que atendamos a todos los contenidos sombra necesarios en cualquiera de los seres que se manifiestan como entes en la naturaleza. Con lo cual ya ahí nos ponemos en otro registro panpsíquico un poquito más peligroso, pero bueno, trayéndolo a colación, donde está todo organizado, yo creo, en el texto que he leído de José Antonio, es dentro del proceso de individuación, cómo la sombra es un acicate para la ampliación de conciencia. Y en ese sentido, lo que ha dicho Marta y tal, o alguien por ahí atrás, evidentemente no acaba nunca la creación de sombra, ni acaba nunca el proceso de integración de la sombra, ni acaba nunca nada de este rollo patatero de la incompatibilidad del autoconcepto consciente de nosotros mismos en una sociedad que nos permite ser de una manera y no de otra. Es decir, en la sociedad de ladrones, cuanto más ladrón soy, más subo en el ranking. En la sociedad de juristas, cuanto más ladrón soy, menos subo en el ranking, no sé cómo decirlo. Y si nos olvidamos del contexto general donde se define la psicología individual, y si pensamos la psicología individual en términos religiosos, nada menos que de las religiones del libro, que son una estructura metafísica, una cosmología general de la cual evidentemente es difícil salir para los que hemos vivido dentro de las religiones del libro, como los españolitos, que hemos vivido las tres formas maravillosas de las religiones del libro y las llevamos puestas en la astronomía, digamos, ¿no? Entonces, es decir, quisiera que se evitara, por decirlo así, lo voy a poner un poco franquista, que se evitara pensar la sombra en términos fundamentalmente religiosos, o la sombra en términos morales y fundamentalmente religiosos, porque ahí a lo que vamos es que evidentemente a alimentar enormemente la sombra, porque esto es lo que ha pasado con la sombra desde el punto de vista histórico. En la medida que hay una ortodoxia que crea la heterodoxia, aparece la sombra. En la medida que aparecen las sectas, para determinar lo bueno frente a lo malo, y ahí históricamente sabemos cómo se ha construido
la sombra colectiva o la sombra en modo religioso. Lo interesante en Jung, siendo religioso a tocorrón desde ese punto de vista y bastante atento al espíritu, siendo un científico del alma y muy amigo del alma, por decirlo así, el libro Rojo and Company, no es un tema de la racionalidad frente a la magia, o en fin, la magia es lo más racional del mundo cuando todavía no se han constituido las ciencias positivas. Yo qué sé, que haya una oposición entre razón y fe, pues al señor Santo Tomás se la repafinfla porque demuestra claramente que eso es más falso de toda falsedad y todo lo demás, ¿no? Entonces, en la medida en que no nos metamos en el orden simbólico religioso para entender la sombra personal, tal vez podemos enfrentarnos con nuestra sombra personal sin tenernos que confesar ante el cura, sin tener que obedecer sin discusión al rabino o tener que seguir, evidentemente, las indicaciones del hombre de conocimiento del Islam, que se las sabe todas porque se pasa todo el día leyendo. No sé cómo... no, yo lo digo un poco por lo que estoy viendo aquí, que al establecer falsas dicotomías no sé lo que tenemos que defender, pero lo que sí sabemos todos es que cuando estamos mal por un conflicto interno entre lo que queremos ser y lo que nos vemos siendo. Y ahí es donde empieza la psicoterapia, pero también la reflexión, la literatura, las artes y la lucha por la existencia. No sé si... ya no quería dar yo la conferencia. Pero Enrique, a lo mejor no son falsas dicotomías, porque tú mismo has dicho que Jung era religioso. ¿Y qué sombra que haya visto la luz no ha dicho o lo ha comparado con una experiencia religiosa? Venga. Yo quería hacer una reflexión. Ahora mismo hay montones de libros en el mercado de autoayuda, de Dyer, de Walsh, de Chopra, de tal, que si lo lees, Dios ya tiene otro concepto muy distinto al de las religiones. Incluso es una cosa práctica para irte perfeccionando y que ahora aquí no se puede explicar, pero casi todo el mundo ha leído algún libro de esos y tal, y es una nueva religiosidad que están viendo que tampoco es religiosidad, es como una especie de forma de vida en donde está integrado todo, incluso lo espiritual, con la cotidianidad y con una forma que no es punitiva, que no es una religión donde tengas que estar sometido a Dios, como dice el Islam, ni tampoco, como ha dicho la Santa Madre Iglesia, por lo menos a mí que tengo 68 años, que he padecido el nacionalcatolicismo ese. Y además en mi época, la dicotomía era también con el marxismo ateo, que eso estaba hasta hace poco tiempo. Estaba el marxismo ateo y los países creyentes. Entonces, el sistema global inventa constantemente mitos, ahora está el yihadismo, ahora no sé cuánto, o sea, lo que está claro es que al individuo no se le educa para que se autoanalice, se autorreligiosice, se autoeduque, se busque a sí mismo y sus sombras, sino que tiene que haber alguien que defina esa sombra, que es el poder, que es la moda, y entonces yo creo que mientras no estemos educados de otra manera, con la autoayuda o como le queramos llamar, seguiremos alienados por el sistema. Y una vez será el yihadismo, y otra vez será el marxismo ateo, y otra vez será lo que sea. Porque ahí están las autoridades, los que tienen la verdad, los que saben y los que definen la ortodoxia, y los demás somos nadie. Y mientras tengamos que estar sometidos a esa religiosidad atea o laica que viene de arriba, de unos líderes religiosos o dogmáticos, o una... antes era, en la época de la Ilustración, los ilustrados, que eran casi igual que los santos, o sea, Montero, quien fuera, todos estos. O sea, el individuo no está educado para autoeducarse, para buscar su sombra, como diría este señor. Yo no soy psicólogo, soy sociólogo y director de ciencias políticas, pero he leído de estas cosas y yo sé que desde luego mientras sigamos así, jamás encontraremos nuestra sombra. Lo único que haremos, porque la sombra puede ser el estrés también, que tenemos que tener algo que, lo que decían los curas, no es que el pecado también es bueno porque te tienta el demonio para que te perfecciones, o el estrés, o si no hay estrés, seguimos prácticamente tampoco avanzamos. O sea, lo que es cierto que no estamos educados para evolucionar con autodiscernimiento y autodisciplina, sino que tiene que haber autoridades. El Islam o una religión que dice que tenemos que someternos a Dios, y Dios no quiere que nos sometamos ni quiere que seamos culpables, lo que quiere es que nos perfeccionemos con nuestra autoanálisis. Esa es mi opinión. Por aquí. Sí. Yo creo que es importante también tener en cuenta el auditorio. Estamos en el auditorio que distintos
niveles en el conocimiento de la psicología, y lo que pretendemos es que esto sea divulgativo dentro de la cada. Entonces, entrar un poco en ponernos pedantes y hablar de si la sombra del ánima, de si la sombra del ánimo, de si la sombra del arquetipo del sí mismo, de si la sombra del cuerpo, de si la sombra del senex y demás, pues la mayoría de las personas seguramente aquí no sepan ni lo que es el ánima, ni lo que es el ánimo, ni lo que es el sí mismo, ni lo que es el cuerpo, ni lo que es el mago, seguramente. Entonces, estamos intentando de alguna manera hacer una charla relativamente divulgativa y bajamos el nivel a las personas de a pie que quizás no tengan ni idea de lo que supone la psicología, ¿no? Lo digo un poco al hilo de la encarnación que has dicho, que me parece que es muy interesante, pero quizás en otro entorno, que se pueda comprender mejor todos estos conceptos y que estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, bueno, era un poco en el mismo sentido, pero con palabras igual un poco más sencillas. Yo soy psicóloga, tengo una pequeña formación psicoanalítica. Me he psicoanalizado durante X años. He hecho incluso un curso de psicología junguiana, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos estamos olvidando un poco de cómo es el proceso en sí. El proceso es que un señor o una señora como yo tiene un problema y va a un terapeuta, ¿no? Y según cómo se explica ese terapeuta el funcionamiento inconsciente del ser humano, pues actúa indicándole por unos caminos o por otros porque siempre en la base está la creencia de que cuando los contenidos inconscientes van aflorando, vamos mejorando. No nos hacen tanto daño en nuestra vida, en nuestro funcionamiento, en nuestra conducta normal. Entonces, yo en ese sentido, lo que decía él, yo creo que hay que indicarlo, ¿no? Que en realidad tú tienes un problema, tú vas a un terapeuta, ¿no? Freud empezó con este procedimiento habiendo hecho una pequeña historia con la hipnosis y tal, y de repente dice, yo creo que así en la transferencia, etcétera, esto funciona. Y da un esquema X al inconsciente, ¿no? Jung da otro esquema X en el sentido de que mete un inconsciente colectivo donde está toda la cultura impregnada y la tenemos introyectada inconscientemente, ¿no? Pero ¿qué es en el fondo lo que queremos? Es ayudar a esa persona, ¿no? A que se sienta mejor psíquicamente, los psicólogos me refiero, ¿no? Entonces, el tema de por qué es tan malo esas dicotomías que plantea Jung, y que esa lucha interna. Ahora un científico del cerebro, Hegel se llama, americano, no sé si habéis leído algo de él, a mí me encanta, tiene una frase así como lapidaria que dice, realmente llevamos una lucha, una guerra civil dentro de nuestro cerebro. Es decir, que la parte inconsciente es tan bestial que nos puede y empieza como a cuestionar hasta qué punto somos seres de voluntad real, si no hay algo dentro de nosotros que nos lleva a la deriva o cosa por el estilo, ¿no? Y al final el hombre se queda con una solución muy humana. Cuanto más enseñas al ser humano el retraso del incentivo, un rollo muy conductista, ¿no? Pero yo creo que no se tiene que olvidar que en el fondo todo esto es querer comprendernos mejor, ¿no? A todos,
que no es malo comprenderse mejor, porque en el fondo somos muy animalitos, somos muy limitados, ¿no? Yo creo que aquí hay un inciso. No estamos diciendo que sea malo, estamos diciendo que genera sufrimiento. Ese es el tema, y al conocerte mejor se supone que vas a sufrir menos, ¿no? Se supone. Hay que integrarse, la integración. Y bueno, Enrique ha dicho que no tratemos la religión, pero yo me atrevo a preguntar... No he dicho eso. He dicho que si hacemos de la noción de sombra un elemento dentro del contexto religioso, se nos olvida el aspecto individual de carácter general en el enfrentamiento con la sombra a lo largo del proceso de identidad. Gracias. La religión está ahí, es verdad. Todo está ahí, pero que al colocarlo en ese registro, que es un registro colectivo, cargadísimo de contenidos, ¿verdad? Aunque es cierto que hay un elemento propio religioso, digamos, religioso en el sentido confesional de la sombra, y hay un elemento religioso en el sentido no confesional de la sombra, aunque eso está ahí, hay, digamos que la sombra es tan fluida como la persona, o tan ilimitada como el yo, o como cualquiera de los arquetipos. Entonces la idea puritana sería cargarse la sombra para ser seres de luz. Pero los psicólogos no somos puritanos, los psicoterapeutas somos más bien amorales. Nos reímos bastante de las normativas morales existentes en el mercado, religiosas, políticas y demás, porque lo que nos interesa es alimentar la libertad interna del individuo singular, que sabemos que a su vez es una construcción de la filosofía romántica, en fin, Fichte and Company, y más allá de eso, para que en esa apreciación de su libertad interna, que es por decirlo así, la máxima obediencia a su sí mismo como unicidad propia de ese singular, pueda salir hacia adelante. Ya lo sé, por eso, pero en la medida en que lo pensamos en psicológico, podemos todavía seguir hablando. Porque si lo tenemos que pensar, evidentemente, en los términos del espíritu universal y sus formulaciones religiosas, artísticas, el Estado, etcétera, evidentemente la psicología desaparece como una cosa ridícula que no tiene fundamento ni tiene consistencia, porque aquí los importantes son los profetas y los demás nos callamos. Entonces, claro, es un poco... Bueno. Venía a eso por cómo derivaba la conversación. No porque no me parezca interesante lo que está diciendo, evidentemente, sino porque se pierde de vista un poco lo que yo creo que en su libro querrá llamar la atención José Antonio, de cómo la complejidad de la noción y la realidad emocional y sensorial que tenemos cada cual de esa noción, y nos amplifica un poquito la cosa, supongo, para ayudarnos a que no nos perdamos en que sombra es no tener dinero, por ejemplo, o sombra es odiar a mi padre que es un hijo de puta. No, esto no es la sombra, ¿no? Bien. Entonces, vamos a subrayar un detalle, ¿no? Para mí las filosofías, los psicólogos, o Jung, por ejemplo, dicen mucho de algo muy concreto de la realidad, dicen mucho, digamos, de la parte. Los profetas serían los que intentan hablar sobre el todo, sobre la totalidad, ¿no? Desde el punto de vista, claro, eso es mucho más importante y está muy por encima de los aspectos psicológicos, y la psicología queda subsumida en lo religioso, que yo no llamaría religión, pero vamos, lo expreso así con claridad, sino en el caso del Islam, que es lo que ahora más me interesa, más conozco, una forma de vida, un din, ¿no? Por utilizar la palabra que utilizan por Islam, un din, sería una forma de vida. Es un imaginario opuesto al imaginario que tú estás planteando en cierta forma. Pues son nivelados, ¿no? Claro, sí, son distintos niveles. Para mí está integrado. El nivel de la conversión religiosa es uno, el nivel de la autoconsciencia es otro, el nivel, ¿no? Entonces, ¿puedo preguntar a un estudiante de budismo si los mitos en el budismo tienen algo que ver o hablan de la sombra y la integración de la sombra? Ponte de pie. Pues es curioso que muy humildísimo estudiante del budismo, eso he dicho. hablado del
y de la reencarnación o de los renacimientos, o si lo ha dicho, no lo he escuchado. Simplemente interesantísima la conferencia. Yo he estado escuchando todo esto y pensando que realmente hay una manera de integrarlo todo. He estado escuchando intentos de recordarnos de que el Islam, el cristianismo y el judaísmo no son tan diferentes. Y yo creo que la sombra también se puede ver en el concepto, en la filosofía budista, que focaliza toda esta problemática de una manera diferente. El budismo no habla tanto de la luz y de la sombra dentro de la persona, porque la suprema realidad es mente. Y quien realiza la iluminación ha realizado esa realidad. Y a lo mejor necesitamos un sinfín de vidas para hacerlo. ¿Qué es un bodhisattva? Un santo para la religión budista. Un bodhisattva es uno que ya ha realizado la auténtica naturaleza de su mente. No sé cómo lo expresaría Carl Gustav Jung. Pero espera hasta que los demás tengan la oportunidad para iluminarse, donde son diferentes formas de enfocar lo mismo. Lo que hay en el budismo es que la conversación, el debate que hemos estado teniendo es un debate, es un enfoque muy dualista. Y el budismo es monista, a mi modo de ver. Gracias. A ti, Anthony. Teresa, tú querías decir algo. Se te ha ido. No, volverá. Sí, con respecto a lo que dice usted, señor que sabe tanto. Enrique, Galán Santa María. Enrique, yo creo que sí, que desde luego la sombra, que ya voy entendiendo lo que es, pues no puede ser viciosa, porque entonces es pecado, lo malo, el pecado. Esto es pobre, ¿no? Pero yo creo que no se puede prescindir nunca, que hablamos de seres humanos, de la ética. La ética va con el ser humano, hay una ética natural. Es decir, no somos seres que tienen que salir nuestro inconsciente para ser nosotros mismos. Esto suena muy psicológico, psiquiátrico, pero no es así. Es decir, somos seres éticos y cuanto más cultivados somos, más lo somos. No se puede negar. Es decir, es que no se puede vivir en una sociedad sin una cierta ética. Es invivible. Bueno, pues sí, estamos extinguidos por eso, no somos seres libres. Pues claro, para ser libre, pues te vas al desierto y eres libre, vives solo. Pero el momento que tienes que convivir con otra persona, tiene que haber una norma. Y es una norma, que se llama ética o ética, pero tiene que haberla, porque si no la vida no hay convivencia, es imposible. Entonces, claro, no es que sea pecado, es que es ético, es otra cosa. No es religioso, es seglar, pero existe. Claro, en cuanto le coges la palabra pecado, ya como que suena mal, ¿no? Pero la ética es otra cosa y es real, o sea, no solo eso. La ética de integrados en su sombra me ha interesado mucho, porque parece que los bodhisattvas integrados no le dan poder a la sombra, ¿no? Viene de la mente, ¿no? De la mente viene esa integración y no la sombra. Todo esto no lo conceptualiza de esa manera. Fernando, acláranos lo que puedas. Bueno, yo voy a introducir en el caldero dos reflexiones. Una que creo que no ha aparecido y me imagino que estará en el libro. Lo primero es el aspecto luminoso de la sombra, ¿vale? Porque parece que le estamos dando en esa dualización que yo creo que estamos haciendo, lo que se nos olvida que la sombra como arquetipo tiene también un elemento
estrictamente en el plano no estructural, sin intentar irme de la psicología analítica, para mí la activación de la función trascendente tendría, en esa amplificación y en esa toma de conciencia, tendría un mecanismo muy parecido, o yo entiendo muy parecido, a lo que es la toma de conciencia de la religión natural, de las primeras formas de conexión natural con un más allá, ¿vale? No sé si es muy ortodoxo en sentido analítico, pero para mí la liberación, el sentido profundo de una toma de conciencia que se activa por el que el propio inconsciente activa un símbolo, activa un sueño, activa una emergencia de un contenido que en ese momento libera, sin darle todo el contenido cognitivo, el contenido del empaque con lazos de la religión o de la doctrina. Para mí el mecanismo tiene una función primaria, lo que debe ser la religión natural. A lo mejor lo de religión natural le gusta más a Enrique. No, creo que no lo sabemos. No lo sé, la noción de religión está construida por el deísmo del siglo XVIII y aplicada al resto de los órdenes simbólicos no occidentales como si fuera una verdad indiscutible. O sea que un poco lo que acaba de decir esta mujer, existe un elemento ético indiscutible que funciona en los distintos registros de la creación simbólica, y ahí es donde entraría toda la temática moral, o la temática de la sombra moral, que es una de las partes o una de las facetas de la sombra, ¿no? Sería esto, y que se manifiesta como susto fundamental con uno mismo, que es el sufrimiento, pero es un sufrimiento de carácter más bien narcisista, porque digamos en términos tal, y recordando siempre que la sombra indiana es lo inconsciente freudiano, ¿no? Eso para empezar. Gracias. ¿Un minuto? Sí, yo solo un detalle muy que nos echan. Sí, acabo de recordarnos sobre cómo se habla de la sombra, ¿no?, desde el Islam, para ya acabar de completar y cerrar mi intervención. Hay una ocasión, hay un hadith en que le preguntan al profeta Muhammad, la pasa con él, que dónde está Shaitán, ¿no?, dónde está el mal, dónde está la sombra, ¿no?, en cierto sentido podríamos decir, y su respuesta es que la sombra corre por nuestras venas, ¿no?, o sea, que es algo que está como dentro de nosotros. Y luego le preguntan que si él también tiene un Shaitán, ¿no?, si él también tiene un jinn, ¿no?, sobre si realmente el profeta ha podido no como superar realmente la sombra, ¿no? Y él dice que sí, que él tiene sombra, pero que su sombra es muslimín, está sometida, está como domesticada, ¿no? Guillermo. Muy telegráfico. Yo creo que la prueba del algodón, o sea, yo no soy junguiano y en algún debate que ha aparecido, pues a lo mejor no puedo intervenir, ¿no? Pero la prueba del algodón de si una persona ha integrado su sombra o no, yo creo que es cómo dialoga con el otro. Y yo creo que, bueno, las intervenciones aquí han sido tan interesantes y tal que ha permitido, o sea, nadie se ha instalado en una posición de yo tengo la razón absoluta y no te dejo espacio para dar tu opinión. Entonces eso implica pues que hemos hecho nuestro pequeño proceso de integración de la sombra, ¿no?, que todavía nos quedan, como decía una compañera, 200 años por ahí, pero bueno, estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Eso es lo que yo diría. Y bueno, yo también telegráfico, y decir que efectivamente en lo que yo propongo aquí hay muchas cosas que no se han dicho, que están presentes, y son los distintos niveles de la sombra. Esos están presentes en el libro. Lo que pasa es que, bueno, para una tertulia entrar en estos berenjenales, personas que a lo mejor no tienen formación, pues me parecía que era un poco complicado, ¿no? Pero en principio en el libro todo esto está reflejado, efectivamente. Nada más. Muchas gracias.